La oficina de dibujo y ahí me dan la misión de hacerme cargo del libro donde los jefes anotaban las necesidades para comprar al siguiente año. Esta era mi oficina, la primera que tuve yo, donde la primera experiencia como secretario de talleres. Bueno, esta era la seccional. Seccional. Mi jefe directo era don Manuel Yarzún. Patelana. Patelana. Rolando Ábalo. Trabajaba Héctor Balsa también en esta oficina. Bueno, muy buenos jefes. Buenos jefes. Buenas personas. Después ya de ahí, de un poco años, de los años que fueron corriendo, ya pasé a otra sección, ya pues sección administrativa, en lo que estoy ahora. Claro. Pero han pasado varios años ya. Así se refunda Mejillones bajo el ordenamiento administrativo de los nuevos terrenos del ahora norte de Chile. En este plano de Emilio de Witt, la solución propuesta establece el campamento del ferrocarril como cuña. La línea del tren que viene de Antofagasta al llegar al pueblo se desplaza entre el campamento al oriente y el pueblo al norponiente, hasta terminar en el puerto. La organización del pueblo no es tan rígida como el anterior plano de Hugo Reck y tiene el elemento de la modernidad como son sus calles diagonales. En el mes de febrero de 1906 se procede al remate de las manzanas del puerto de Mejillones, que configuran el plano denominado Plano de Sitios para el Remate de Mejillones, del ingeniero don Emilio de Witt. En el plano se indican que la totalidad de los dineros del remate de los sitios se deberán invertir en la urbanización y edificación de edificios públicos de Mejillones, lo que nunca se cumplió. Todas las decisiones se habían tomado en Santiago, la capital de Chile, suceso que para la época generó un gran revuelo y molestia, una muestra contundente del centralismo que comenzaría a reinar hasta nuestros días. Así, por decreto número 1529 y 2603, de fecha 7 de abril y 20 de junio del año 1906, el Fisco de Chile entrega una concesión de 601.000 metros cuadrados de terrenos en Mejillones a de Antofagasta Chile and Bolivia Railway Company Limitada. Ahora bien, para dar cumplimiento a esta concesión de terrenos y la construcción del puerto, se informó de que iba a venir de Inglaterra un ingeniero hidráulico. Posteriormente, el gobierno concedió terrenos para instalar la maestranza y otros y campamentos, en fin, en el sector de Mejillones. Los terrenos fueron entregados según decreto número 2499 del 15 de octubre de 1907, siendo estos una faja de terreno situado al sureste de la estación de Mejillones. Era un trabajo en la maestranza lleno de bullicio, había vida dentro de las naves, todos comentaban de repente las anécdotas. Una de las anécdotas que me acuerdo yo, porque había una persona, Luis Rivera, le decían el musaraña, y a él le tocaba hacer la mantención o manejaba una de las grúas estas que son longitudinales, que van y traen. Y este tenía ya su trayecto hecho, muy conocedor de la parte alta, pero un día no sé si le hicieron una broma, le sacaron una tabla o pasó hacia abajo. Pero como era joven y era deportista, se flexó y lo bueno que no cayó encima de algún torno, alguna máquina que tuviera en funcionamiento.
todos, claro, corrieron a ver qué le había pasado a Musaraya, pero Musaraya se paró adolorido, pero allí estaba el Musaraña. Con los decretos y leyes respectivos en sus manos, la empresa ferroviaria inició la construcción de sus gigantescas instalaciones. Una verdadera ciudad industrial. Campamento, maestranza que será con el tiempo el más grande existente en la costa del Pacífico. El traslado de estas instalaciones al puerto de Mejillones quedó establecido cuando las operaciones de compra de la empresa Matías Grange se concluyeron. Este fue el comienzo de una nueva etapa de auge y desarrollo para Mejillones, la segunda después del período de la explotación del guano. A comienzos de 1908, la prensa de la época decía: se ha comenzado a construir aceleradamente la nueva maestranza del ferrocarril de Mejillones. Será uno de los establecimientos más grandes e importantes de la costa. Para sus instalaciones están llegando desde Europa, en buques fletados especialmente, las maquinarias y materiales necesarios. Un año después aparece en la prensa que el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia ha resuelto trasladar su maestranza de Antofagasta al vecino puerto de Mejillones. Como la naturaleza de los orígenes de esta ciudad industrial estaba en la necesidad de satisfacer las demandas de un parque ferroviario, el objetivo fundamental estuvo orientado a la construcción de la maestranza, y sin duda que fue el corazón del complejo industrial ferroviario. Casi simbólicamente, fue construida en medio de los terrenos destinados, rodeándola por un lado los patios de trenes y por el otro todo el complejo habitacional. Comprendía las oficinas de ingeniería, la fundición, el armado de máquinas y carros, la tornamesa, la mueblería, la manutención y las reparaciones generales. También trabajé la tornería con Jorge Bastía. Jorge estaba en ese Sí, tiempo, está Óscar Araya y don Servando Cepeda. pero Óscar Araya era de la herrería. Claro, pero en la misma oficina. Sí, en la misma oficina. Claro. También trabajé en la oficina de fundición. Me tocó trabajar con... En ese tiempo estaba Rolando Ábano. Pero antes de Rolando había otro jefe que no me acuerdo. Carlos Paso. No, Espinosa. Claro, yo cuando Carlos Paso ya no estaba, Ya. don Fidel Espinosa. Fidel Espinosa. Claro, ya. él quedó como jefe y después pasó don Rolando Ábano. Rolando Ábano. Claro. Y ahí Yo me recuerdo que jamás tuve un problema con ellos, ni con la gente, porque la gente acá se amontonaba haciendo para los contratos. para los contratos, los pases de salida, los pedidos que se hacían para los almacenes. También, claro. La empresa inglesa quiso darle proyección a su negocio, expandiendo su parque ferroviario y atendiendo así la demanda creciente de la industria salitrera. A fines de 1909, estaba a punto de terminarse. En un comienzo, la función de las diferentes secciones de la maestranza fue la de mantener y reparar los equipos rodoviarios, pero con el correr del tiempo tuvo que dedicarse en forma creciente a la producción de piezas y repuestos cuya importación resultaba lenta y a precios prohibitivos. Todas las construcciones de la época fueron siguiendo un padrón que era una línea de construcción inglesa-norteamericana que comprendía diferentes tipos de casas de acuerdo al terreno donde se construían. Por ejemplo, todas tenían una especie de zócalo, tenían un balcón
protegido por un techo levadizo, en fin. En todas partes donde estuvieron los ingleses construyeron este tipo de habitaciones. El campamento diseñado completamente autónomo comprendía los diferentes conjuntos habitacionales como un fiel reflejo de la estructura jerarquizada de la maestranza y del espíritu inglés. Las viviendas estaban divididas para empleados obreros, de acuerdo al nivel de trabajo, tenían más o menos piezas, en fin. Los ingleses ocupaban unos típicos bungalows, chalets. Las casas del gerente y el personal superior se ubican aisladas y comprendían 4 viviendas. Las casas de los jefes de secciones e ingenieros eran continuas y separadas de las de los obreros especializados. La casa del encargado del puerto se ubicaba en esta categoría y poseía un mirador para vigilar las operaciones de los navíos en el puerto. Y por último, el conjunto de viviendas de obreros casados y solteros. Las casas de la época eran bastante confortables, estaban constituidas por 3 piezas, 3 dormitorios, un living comedor y 2 baños. Uno de ellos está al fondo de la casa. Al respecto, las viviendas levantadas en el campamento de Mejillones fueron comparativamente más superiores a aquellas que la industria salitrera había levantado para sus trabajadores. Las viviendas más pequeñas contaban con 2 y 3 habitaciones, todas con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, lo que sin duda constituía un lujo para aquella época. Su arquitectura de madera fue diseñada en Inglaterra en un estilo Georgian, austero. Solamente en las viviendas principales de los estamentos superiores se nota el Georgian, con el empleo de su lenguaje en plenitud. El campamento y estilo no logró influir con su arquitectura en el resto de la ciudad, quedando finalmente como una ciudad dentro de Mejillones y completamente independiente, pero le otorgó un fuerte progreso a la comunidad con el abastecimiento de agua potable y electricidad. Incluso dentro de la maestranza se vendía hielo para la comunidad, en épocas en que no existían los refrigeradores. La empresa se preocupó de los servicios básicos y de recreación, construyendo un teatro, una iglesia y un cuartel de bomberos, además de campos deportivos y clubes sociales para la familia ferroviaria. Había un cine también a cargo del sindicato, habían casas que las ocupaban como sitios de culto para distintas religiones, había una capilla católica igualmente. Bastante tiempo. Entramos nosotros a revisar. Acá en este lado está la gruta, pero no está la imagen de la Virgen María. Se la llevaron, todo esto se lo llevaron para la iglesia del pueblo, la iglesia del Corazón de María. Vamos a mirar adentro, qué es lo que queda. En este lado está el altar. Y acá al frente está la silla donde la gente se sentaba. Mucha gente se casó acá. Incluso el compañero que anda conmigo, don Florentino, se casó en esta iglesia. Aquí me tocó casarme un 26 de marzo de 1960. En esa época la gente venía a la iglesia. Como decía Luis Osorio, había una infinidad de bancas a ambos lados. Y claro, a consecuencia de que el interés que demostraba Philly Dock, que era el administrador general de ferrocarril acá en Mejillones, se construyó esta capilla, a objeto de que la gente pudiera tener más cerca su religiosidad. Ahí estaba el confesionario, donde venían a entregar sus descargas emocionales o espirituales las personas. Y yo, claro, en esa época me casé.
Yo me recordaba de Mr. Lloyd porque él era un hombre bastante cristiano, bien religioso, y traía detrás de él, por una obligación, entre comillas, moral, a todo el personal subalterno. Entre ellos me recuerdo a Hugo Rojas Alfaro, Juan Araya, Hugo León, que eran, digamos, la sección importante que tenía el administrador, porque era la oficina técnica de dibujo, ahí donde salían todos los proyectos que se realizaban en Misiones. Entonces toda esa gente venía, igual se traía a su secretario, que era Mr. Benson, a Arthur Thomas, que era el jefe de los empleados. Entonces cada domingo estaban ellos acá cumpliendo su misión de asistir a la iglesia como buen cristiano. Una escuela básica y la maestranza, que era una verdadera universidad, porque los niños, los jóvenes entraban y aprendían el trabajo de sus padres muchas veces, distintas especialidades de mecánica, etcétera, etcétera. Todo lo que se hacía en la maestranza podían ellos acogerse a ese conocimiento. Así, durante el apogeo del salitre, la maestranza y sus trabajadores desarrollaron sus actividades en una plena armonía. Trenes iban y venían, y eran reparados por sus operaciones en La Pampa. Y aquí tantos recuerdos que quedaron. A mí lo más importante cuando eran los términos de la gimnasia, de los colegios, que se hacían aquí en este espacio. Sí. Los encuentros deportivos, encuentros boxísticos. ¿Verdad? Sí. Por aquí quedaba ¿cómo se llama? El ritmo. En ese tiempo eran los buenos de Mejía, era el Momo, el Sergio González, y estaba el Canusa, que es trabajador de acá, Juan Avendaño. Juan Avendaño. El Canusa. Mi hermano también peleó el muchos años. Canqui. El Erasmo Aguirre. El Erasmo, claro. Habían boxeadores tales como el Bañado, Con Dorito Barraza. el Condorito Barraza. También. Sí, en esa época, tanto. No, los campeonatos que se hacían, los campeonatos vascos, eran muy Sí, por los buenos. festivales. Lleno, todas las. Bueno, que eran las entretenciones de aquel entonces. ¿No? Sí. Ahora, Manuel Prado tenía un equipo muy bueno de básquet, claro que sí. ¿No? ferroviario. Manuel Prado, por el empresario, de fertilizante. de Ahí fertilizante. quedó con este nombre, Manuel Prado. Hace máquina también tenía buen equipo. Sí, bueno. Sí, muy florito, yo, como te contaba, yo